La historia de la migración hacia Estados Unidos está plagada de tragedias que, lejos de encontrar el ansiado sueño americano, terminan recorriendo un camino de engaños, sufrimiento y muchas veces trágicas muertes. La cifra oficial es de 11 personas que perdieron la vida, de las cuales 7 eran mexicanos, pero la tragedia es aún mayor. La asfixia que se vivió el pasado domingo cuando fueron abandonados 39 migrantes en Texas dentro de la cabina de un tráiler a pleno rayo de un sol que alcanzaba los 37 grados centígrados y como única ventanilla un pequeño agujero en la pared del vehículo. Los sobrevivientes, 27 mexicanos y 2 guatemaltecos, están hospitalizados en condiciones graves y podría engrosar la lista de muertos en la tragedia. 2 menores de edad figuran en la lista. Los fiscales presentaron cargos contra James Matthew Bradley Jr., de 60 años de edad, por transportar a migrantes para obtener ganancias comerciales o financieras, resultantes en la muerte de personas, aunque el chofer del tráiler aseguró que desconocía lo que llevaba en la cabina. Según se estipuló en la demanda, fue hasta que el chofer del tráiler bajó del camión para ir al baño que escuchó los golpes dentro del compartimiento trasero del vehículo. Cuando abrió las puertas, se encontró con la sorpresa de lo que transportaba y notó que al menos una persona estaba muerta. Uno de los migrantes que sobrevivió a este viaje mortal aseguró haber pagado 60,000 pesos para llegar a Estados Unidos. James Matthew podría ser condenado a la pena de muerte por traficar con personas. No es la primera vez que se conoce una historia como esta, ya que en 2015 se difundió el video del momento en el que un grupo de indocumentados era rescatado de un camión en el que intentaban cruzar escondidas a Estados Unidos, y en mayo del 2003 aproximadamente 19 migrantes indocumentados murieron asfixiados en un tráiler similar en el que tampoco había ventilación. Con información de Enrique Vigueras, Mega Noticias, TVC. Imágenes terribles, historias lamentables y la impunidad y la corrupción también, por supuesto, que tienen que ver de ese lado de los Estados Unidos y del lado mexicano. En este entorno, hasta el momento no se tiene confirmada la muerte de 4 zacatecanos, como han informado algunos medios de comunicación, según aclaró el secretario migrante estatal Juan Estrada. Eran alrededor de 100 personas, es lo que se manejan las autoridades. Al momento de ser detenido, muchos que podían caminar, correr, pues huyeron obviamente. Es un caso típico. Estaban 8 cuerpos, 8 personas habían perecido en ese camión, entre ellos 4 menores entre 10 y 17 años de edad. Un hecho típico, así lo dice este funcionario, pero caray, no debería de ocurrir. Algo falla. Y déjeme decirle, ya lo han dicho incluso las autoridades en los Estados Unidos, algo falla en el paso fronterizo. Para hablar de este lamentable hecho, me enlazo con Juan María Naveja, analista internacional y buen amigo de Mega Noticias TVC. Juan María, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, igualmente, muy buenas noches, gusto en saludarte, y pues la verdad es que es penoso que se esté diciendo que es un caso típico cuando estamos hablando de una tragedia. Estamos hablando de algo sumamente serio. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos hablando de justamente el mismo día que hablaba de un bombazo en Afganistán, 20 muertos? Aquí estamos hablando de 10 nada más en la frontera entre México y Estados Unidos. Tú lo decías hace un momento, ¿qué es lo que está pasando en la frontera si pasa un camión cuyo remolque trae entre 100 y 200 personas? La tecnología permitiría simplemente detectar el calor de los cuerpos, Paco. Eso permitiría detectar que un camión va cargado de seres humanos. Y esto no es algo nuevo. La pregunta sería, ¿cuántos son los casos que se presentan todos los días? Si recordamos, Paco, en 2003, en Victoria, Texas, se registró un caso similar. Detectaron 74 migrantes y fueron 19 los muertos. Hoy estamos hablando de 10. De ellos, 7 son mexicanos. Y lo preocupante en esto, Paco, es qué está pasando con los gobiernos. Por parte de la Cancillería mexicana, ni siquiera un subsecretario ha salido a dar la cara a lamentar el acontecimiento. Y mira, no se trata de que carguen con culpas, no se trata de que asuman situaciones difíciles, pero da la impresión de que ahora les preocupa más el TLC y que por eso no quieren tocar ningún asunto con Estados Unidos que pudiera generar complicaciones. Pero tampoco del lado de los Estados Unidos estamos viendo una respuesta, una acción categórica. Aquí se trata de derechos humanos, no se trata de delincuentes. Hay que recordar que en el caso de Estados Unidos, su legislación establece que aquel
que entra ilegalmente a los Estados Unidos incurre en una falta administrativa. Ni siquiera es un delito grave, es simplemente una falta administrativa. Por eso se ha discutido mucho este tema. Creo, Paco, que estamos ante una situación verdaderamente preocupante. A mí lo que me parece es que no se le ha dado la relevancia a este asunto. ¿Sabes cuántos periódicos trataron hoy el tema en el seguimiento de esta información? 3, Paco, 3. Sí. Los medios electrónicos han estado un poquito más presentes, pero en otras ocasiones, vaya, el tema Javier Duarte, ¿cuánto tiempo está ocupando? ¿Cuántos espacios? Aquí estamos hablando de vidas y de vidas de personas que salieron en busca de oportunidades. Y en esto, Paco, también hay que ver qué es lo que va a pasar con los migrantes, qué va a pasar con aquellos que están detenidos, son más de 30. ¿Se les va a dar alguna visa de carácter de consideración, una visa de auxilio? ¿Qué es lo que se va a apoyar? Porque hay familias también que están preocupadas por el familiar que tomó este tipo de recurso para tratar de tener una mejor vida. De eso se trata, Paco. Se habla, Juan María, ahora que mencionas tú este tema, se habla de que podrían alcanzar justamente una visa, no recuerdo ahorita, se manejan por letras, creo que es la letra U, y que habla de personas que han sido engañadas y violentadas y que por ese simple hecho podrían alcanzar esta visa, que prácticamente es una residencia en los Estados Unidos. Así es la visa U, que es una visa de una especie de auxilio. Pero fíjate, Paco, ahorita estamos hablando nada más del chofer, un sujeto de 60 años, pero ¿qué hay de la empresa que facilitó el camión? Claro. No, detrás de todo esto, el camión no sé si sea propiedad de este hombre, que también la historia se me hace extraña. Primero, el hombre no sabe qué lleva. Raro, cuando tú vas a hacer una carga, pues tienes que saber qué llevas para tener cuidado o no, en fin. La otra es, abre la puerta, los deja salir, incluso creo que es el que pide auxilio para poder tocar este tema. Vamos, es una situación rara. Sí, porque resulta que la mayoría, cuando vieron que no tenían agua, no tenían alimentos, no tenían aire, empezaron a golpear. Tú te imaginas a 100 personas golpeando un camión, ¿tú crees que el chofer no se va a dar cuenta de qué es lo que pasa? Pero luego vayamos a lo siguiente. Hoy se informa que el chofer traía una licencia caduca, una licencia comercial que había vencido en abril pasado en la Florida, y con esto no podía conducir ningún vehículo comercial. ¿Cómo es posible que la empresa transportista lo contrató y le entrega la situación? Y estamos hablando de un tipo que puede sufrir la pena de muerte, Paco, por la cantidad de víctimas en el estado de Texas. Él puede llegar a sufrir la pena de muerte como sanción, como pena frente a lo que ha sucedido. Yo insistiría, estamos ante una situación verdaderamente preocupante, que los dos países tienen responsabilidad, porque es una frontera que ahí tendremos que cuidar qué es lo que está pasando. ¿Cómo nos sorprendemos con lo que está pasando con la migración de Siria hacia otros países? ¿Cómo nos estamos preocupando por los desplazamientos humanos en otras localidades? Y lo que nos está pasando en la nariz, en dos países que pueden tener otro tipo de arreglo migratorio y que, sin embargo, cada que se presentan este tipo de tragedias, nos recuerdan que el último tema en los acuerdos, en los tratados, es el tema migratorio. Eso es la parte más lamentable, Paco. Así es. Juan María, como siempre, agradecido de tu comentario. Al contrario, Paco, un placer saludarlos y pues lamentar este tipo de situaciones. Así es. Muy buenas noches, Juan María.